Mi familia decía que era un fracaso. Pero se quedaron en shock cuando me enviaron a Irán como capitana en una misión especial. Mi padre ni siquiera apartó la vista del periódico cuando le dije que me habían ascendido. Solo murmuró: ¿ascendida? ¿A qué? ¿A oficinista? Mi madre me miró como si hablara en otro idioma. Tal vez porque para ellos siempre fue así. Para ellos, yo era la emocional, la carga. El error que no fue a la facultad de Derecho, que no se casó bien, que no encajaba. Mi hermana era el orgullo, la esposa perfecta de un coronel condecorado, madre de 3 hijos, siempre en el centro de las fotos navideñas. Yo era la foto que nunca colgaron. Me dijeron que era impulsiva, demasiado blanda, demasiado iracunda, que jamás aguantaría en el ejército. No tienes madera de líder, Lucía. Escupió una vez mi padre. Ni siquiera pareces militar. Y cuando pasé el proceso de selección, el entrenamiento de operaciones especiales y sobreviví a la misión que casi me mata en Kabul, no dijeron nada. Ni siquiera cuando Sam murió a mi lado. Ni siquiera cuando volví a casa con media chapa suya y el pecho lleno de metralla. Así que cuando recibí las órdenes para Tirón, acceso total, directiva sombra, enlace con la Fuerza Conjunta de Inteligencia, no les dije nada. Hice mi mochila en silencio porque no tiene sentido gritar en una sala que nunca escuchó. Pero lo que no esperaba fue lo que harían cuando finalmente se enteraron. ¿Y cómo se enteraron? Bueno, eso es lo que nadie vio venir. Me llamo Lucía Torres y esta es la historia de cómo pasé de ser la oveja negra de mi familia al fantasma que no podían ignorar. Antes de contarla, quiero saber que estás ahí conmigo. Escribe escuchando en los comentarios o dime desde dónde me oyes. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, hasta la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Si mis palabras te tocan, no olvides suscribirte, porque historias como la mía no siempre salen en los titulares, pero merecen ser contadas. Gracias. Y ahora, aquí empieza mi historia. Era Acción de Gracias de 2012. La primera nevada caía allá tras los ventanales de la casa en la Sierra Cántabra, cubriendo las cumbres de blanco suave. Dentro, el aroma de pavo asado lo llenaba todo. La mesa estaba dispuesta como cada año, relleno, salsa de arándanos, cazuela de maíz. Cada plato en su sitio como soldados en formación. El fuego crepitaba abajo. Las risas de Sara y sus primos se colaban desde el salón. El tintinear de cubiertos resonaba por toda la estancia. Pero para mí todo se sentía como una mentira ensayada. Estaba sentada al borde de la mesa de roble, los dedos apretados contra la servilleta. Llevaba el pelo recogido en un moño alto, la cara limpia, la espalda recta como lo había practicado. No en ninguna clase, sino en la vida. Tenía 22 años, había vuelto de la universidad con un secreto en el pecho como dinamita. Y cuando lo solté, cuando les dije que había dejado la carrera de arquitectura y me había alistado en el ejército, no fue una bomba, fue silencio. Hasta que habló mi padre: eres la mayor decepción que he criado, dijo. ¿El ejército? ¿De verdad crees que sirves para otra cosa que no sea malgastar tu vida? Todas las miradas se giraron hacia mí. Sara apretó la mano de mamá como siempre que la tensión subía. Mamá no me defendió, solo suspiró y me sirvió otro cucharón de puré en el plato, como si con suficiente comida pudiera hacerme cambiar de opinión. No lloré, no hablé. En su lugar, saqué una foto vieja del bolsillo y la puse sobre la mesa. Era una imagen mía con mi padre en el campo de tiro. Yo con 9 años. Él me enseñaba a sostener el arma y mirar al miedo de frente. Sonreíamos los dos. La guardé, dije en voz baja, porque creía que estabas orgulloso de mí. Luego me levanté, salí sin despedirme y caminé hasta la furgoneta aparcada junto al cobertizo. Mi mochila militar ya estaba en el maletero, cerrada. El aire helado me mordía las mejillas. Pero no temblaba. Había hecho lo único que me daba más miedo: marcharme de casa sin su permiso. Al agarrar la mochila, vi que el armario viejo del fondo estaba entreabierto. Algo en su interior me llamó la atención. Un cuaderno de cuero con los bordes desgastados. Lo abrí sin pensar, dentro con la letra firme que conocía demasiado bien. Ponía: perdí a una soldado en el 89, una chica. Todos decían que no superaría la instrucción. Murió demostrando que sí podía. Juré no dejar que mi hija pisara ese mismo fuego. Me quedé mirando la página mucho rato. No con rabia, sino con algo más cercano a la pena. Tal vez no intentaba controlarme. Tal vez solo tenía miedo de que muriera como la chica a la que no puedo salvar. Más tarde, en un área de descanso en la autopista, cerca de la frontera con Galicia, miré el móvil. Un correo nuevo: Samuel Carretero. Habíamos coincidido en tecnología en el instituto. Ahora era sargento instructor en la base de Zaragoza. He oído que te alistas. No dejes que nadie haga más pequeño tu camino. Apúntate directamente al programa avanzado. Tienes la cabeza para eso. Necesitamos soldados como tú.
le respondí con una sola frase. Nos vemos en Zaragoza. Estaba sola en el comedor iluminado por tubos fluorescentes. Me miré en el espejo del baño. Me até el pelo más fuerte. Saqué de la chaqueta la factura de la matrícula, la doblé en pedazos iguales y la tiré. Al levantar la vista, no vi a una hija ni a una estudiante ni a una fracasada. Vi a una soldado. Aún no demostrada, aún desconocida, pero segura de una cosa: no iba a volver atrás. La mañana que llegué a Zaragoza, el sol era tan fuerte que hacía brillar el asfalto como cristal. El aire era seco y gélido. El ruido metálico del entrenamiento resonaba por cada rincón. Órdenes gritadas, disciplina férrea. Todo golpeaba como una percusión para la que no me habían preparado. Bajé del autobús con la mochila al hombro. El resto de asientos femeninos vacíos. Resultó que era la única mujer en la unidad. Sentí las miradas antes de escuchar los murmullos. Algunos ni disimulaban. Habrá perdido una apuesta. Soltó uno. Otro se rió. Espero que haya traído secador. Pero entonces vi a Sam. La misma mandíbula de siempre, los mismos ojos serenos, ahora con el rango de sargento. No sonrió, pero asintió una vez. Breve, firme, respetuoso. Neutral. Torres, ¿lista para trabajar?, dijo. Asentí. Siempre. El cuarto día llegó la prueba nocturna de orientación. Nos dividieron en grupos de 3. Nos soltaron por el monte con una brújula rota y una linterna casi sin pila. Encontrada el punto delta, sin GPS, sin quejas. Mi grupo tenía 2 chicos que me miraban como a la mascota de clase. Divertida, pero prescindible. Marcaron mal el mapa. Se lo dije. Me ignoraron. Tranquila, guapa. Lo tenemos, así que lo seguí. Nos metieron en un barranco y 3 horas de dar vueltas. Al final les quité el mapa, corregí la ruta y encontramos las señales. A 20 minutos del punto oí un crujido. Uno se había torcido el tobillo en una zanja. Volví atrás. Lo subí al hombro y llegamos al punto con 9 minutos de margen. A la mañana siguiente me llamaron a la sala silenciosa. La mayoría ni sabía que existía. Un despacho sin marcas en el ala administrativa, luces tenues, una mesa de acero. Un espejo que no era espejo. Me dijeron que me sentara y me deslizaron. Un expediente, una situación de rehenes en Irán, datos sensibles, una oportunidad para evitar una masacre. Desglosa tu plan, dijo el oficial. No dudé. Cambié al farsi a mitad de análisis, expuse cómo contactaría, a quién sobornaría, cómo detectaría la ubicación en un error de dialecto. Al terminar, todo quedó en silencio. Luego un gracias en voz baja. Puedes irte. Luego supe que no todos quedaron impresionados por las razones correctas. El capitán Diego Valdés, que vio la grabación, le dijo a otro oficial: es buena. Hizo una pausa. Demasiado buena. No la pongas en el archivo de los mejores. Déjala en las sombras. Cuando necesite un fantasma, la buscaré. Yo no oí esas palabras. Pero Sam pasó por el pasillo cuando las dijo y se detuvo lo justo para captar el tono contenido calculador. No me lo dijo. Aún no. Pero algo en su rostro cambió al verme aquella noche durante la cena. Una semana después, me asignaron al programa lingüístico de Toledo, inmersión en farsi, estrategia diplomática y entrenamiento en negociación encubierta. Mientras doblaba mis cosas, metí la mano en el fondo de la mochila y saqué la libreta vieja de mi padre. Encontré la página de nuevo. Su nombre no estaba escrito, solo decía, una chica que perdí. Copié esa frase en una tira de papel y la guardé dentro de mi camisa. Justo sobre el bolsillo izquierdo del pecho. Algunos llevan placas militares, yo cargaba duelo y promesa sobre el corazón. Habían pasado 2 años desde la noche nevada en que dejé Cantabria. Volvía no como la chica con el corazón roto y una bolsa de viaje, sino como una mujer que había aprendido a moverse en la oscuridad en todos los sentidos. La boda de Lucía fue en un complejo de lujo en los Pirineos, justo fuera de Jaca, lámparas de cristal, torres de champán. Mantelería tan almidonada que crujía al doblarse. Mi madre exigió etiqueta rigurosa, pero yo llevé un vestido negro, sencillo, y recogí el pelo en un moño bajo, sin joyas, sin estridencias, solo presencia. La gente me miró al entrar, pero no por mucho tiempo. No era el espectáculo que esperaban. No era ruidosa ni ostentosa. Era discreta, medida, y nadie sabía muy bien qué hacer con eso. Durante las presentaciones, los familiares evitaban torpemente hablar de mi trabajo. Una amiga de la Universidad de Lucía preguntó: ¿sigues con lo de los idiomas? Mi madre sonrió deprisa y contestó por mí: Elvira hace algo de traducción, algo vinculado al gobierno. Luego desvió la conversación hacia los canapés. Lucía estaba radiante. 2 años menor que yo, pero siempre tuvo esa gracia innata que yo jamás dominé. Presentó a su prometido, Tomás Ríos, con orgullo.
Trabaja en una firma que colabora con el CNI, dijo, apretándole la mano. Era educado, impecable. Traje azul y sonrisa fácil. Me miró un poco más de lo necesario, como si intentara recordar algo o esconderlo. Más tarde esa noche, fui hacia la suite nupcial para dejar el regalo de Lucía, un álbum de fotos hecho a mano con nuestros viajes de infancia. El pasillo estaba en penumbra. La música de la fiesta aún vibraba abajo. Entonces lo oí. La voz de Tomás, detrás de una puerta entreabierta, hablando en farsi. Los movemos por el corredor este. Mantén en silencio la media luna roja. Dejé de respirar. No era solo el idioma. Era el contexto, las palabras. El peso. Me alejé en silencio antes de que notara mi presencia. Las manos me temblaban al volver al salón. Mi padre me encontró, en el borde del patio, sujetando un vaso de agua. Tenía la cara colorada. Nunca soportó bien el whisky. Me han dicho que completaste Toledo, balbuceó. No creí que lo lograras. No es tu mundo, Elvira. El campo de batalla no es sitio para una chica. Luego, más suave, casi quebrado, no para mi niña. Lo miré, de verdad lo miré. Y vi el remordimiento tallado en las arrugas de su cara, pero no dije nada. Solo asentí una vez y me fui. A la mañana siguiente, antes de la ceremonia, me escabullí. Sin despedida, sin nota. De vuelta en la base, no perdí el tiempo. Contacté a un excompañero de Toledo que ahora trabajaba en ciberinteligencia del CNI. El nombre Tomás Ríos apareció más rápido de lo que esperaba en una lista confidencial, no pública, no imputado, pero señalado por posibles vínculos, con una red de tráfico de armas desde el norte de África hasta el oeste de Irán. Pedí autorización temporal de vigilancia. No era oficial, pero era algo. Aún llevaba la tira de papel sobre el corazón. Con la culpa escrita de mi padre sobre una chica que murió sin ser vista, ahora me preguntaba si otro silencio más podría costar otra vida, y esta vez no esperaría permiso para hablar. La llamada llegó a las 2:14 a.m., puntual. Estaba despierta, sentada con las piernas cruzadas sobre mi litera, revisando un viejo léxico en farsi cuando el móvil iluminó la cabina con un número restringido. Respondí sin dudar. Brexton. La voz al otro lado me era familiar, firme, grave, con el temple de quien ha visto demasiado y aprendido a callar. Teniente Brexton. Habla el teniente coronel Montero. Irán. 3 desaparecidos. Un civil español confirmado. Ha sido seleccionada. No pregunté por qué. Ya lo sabía. El informe de misión llegó a mi bandeja 20 minutos. Después objetivo. Una franja remota cerca de la frontera de Sistán y Baluchistán, donde un puesto humanitario, supuestamente vinculado a la Media Luna Roja, funcionaba como fachada para tráfico de armas y secuestros. La inteligencia indicaba que se usaba el flujo de refugiados para camuflar equipamiento militar. Nuestra tarea, infiltrarnos y obtener pruebas de forma silenciosa, eficiente y sin dejar huella diplomática. Yo era la única agente con fluidez, en farsi, pastún y árabe. Mi expediente no tenía historial de combate, ni medallas, ni fotos, solo líneas tachadas y una reputación por resultados. Querían a alguien invisible. Yo era perfecta. Lo que no esperaba, lo que me dejó sin aliento, fue ver a Laye Guzmán entrar en la sala de preparación esa mañana. Laye. Mi compañera de cuarto en Toledo, afilada como ácido, ahora especialista en interferencias de alta señal. Nos abrazamos con rigidez pero sinceridad, sigues llevando el pelo como una bota militar. Murmuró. Sonreí. Tú bebes café negro como si te debiera algo. Nos asignaron juntas, haciéndonos pasar por coordinadoras de un grupo humanitario, Raíces Verdes, una ONG lo bastante real como para blindarnos con su documentación. Sin uniformes, sin insignias, solo credenciales falsas y una vida de cosas no dichas. Antes del despegue, Sam me apartó en un rincón del Jenner. Su rostro era inescrutable, pero sus manos apretaban una carpeta sellada. Toma, se descifró. Anoche, canal seguro desde Rota. Tomás Ríos está moviendo documentos militares. Los registros GPS en tiempo real lo sitúan a menos de 20 kilómetros del último paradero de los periodistas desaparecidos. Abrí el dossier. Era peor de lo que temía. Códigos de transacción, registros de llamadas, alias, uno de los cuales había aparecido en un manifiesto de armas hace 3 días en Sistán. La red era real. Y más profunda de lo que imaginábamos. Mientras preparaba el equipo y revisaba la logística, algo me llamó la atención. En los archivos cifrados de la base encontré 2 versiones del mapa de la misión. Una limpia, la otra, sutilmente modificada, corredores desviados. Puntos de control falsos. Alguien nos estaba guiando a zonas muertas. Última modificación, Capitán Darío Valls. El mismo que una vez dijo que debían dejarme fuera de los registros como activo desechable.
Presenté una denuncia formal, en menos de una hora. Me citaron. La advertencia fue clara y fría. Tu asignación es externa. No inicies investigaciones internas durante el despliegue. Concéntrate, teniente, es decir, retírate. Alguien arriba protegía a Valls, o lo usaba. Durante el vuelo a Irán, me senté en silencio, abrazando la libreta que siempre llevaba. La misma con la confesión escrita de mi padre escondida, bajo el forro de tela. No necesitaba órdenes para saber qué hacer. Había enemigos fuera de la valla, sí, pero los de dentro llevaban nuestro uniforme, y algunos compartían nuestra sangre. El desierto no era callado. Quienes nunca lo pisaron romantizan su silencio. Pero nunca está realmente quieto. El viento arañaba sin tregua la arena como susurros, discutiendo en 1000 lenguas, y debajo de todo, la tensión de algo que aguarda. Eso sentí cuando Laye y yo entramos al campamento de refugiados, justo sobre la frontera entre Irán y Pakistán. No figuraba en ningún mapa oficial. Íbamos vestidas con verdes apagados y pañuelos desteñidos de sanitarias de campo. Nuestras credenciales decían que ofrecíamos atención de emergencia a familias desplazadas. Pero esta no era una misión de auxilio, era una cacería. Y ya estábamos filtrando información antes de saber que sangrábamos. Nos presentaron a Rahim, un clérigo local y guía de la región. Era delgado, piel quemada por el sol y voz de media poesía, medio código. Al oír mi apellido, sus ojos titilaron. Nora habló de ti una vez, dijo, rozando su túnica antes de sacar una tira doblada de tela. Un trozo de bufanda con un emblema desvaído en la esquina. Media luna roja. S12. Se me cerró la garganta. Reconocí las puntadas. La bufanda de Nor, la misma que me dio en Mosul años atrás cuando una bala rozó mi columna y me susurró, llévala siempre cerca del corazón. Ahora estaba rasgada. Un mensaje, una advertencia, un ruego. Esa noche, vimos una caravana de vehículos cruzar las dunas bajo un cielo sin luna. Sin luces, sin ruido, solo viento, a lo lejos. Lo vi, 3 destellos breves en el cielo. Señal, de un dron francés. Reconocimiento, apoyo. Intenté transmitir nuestras coordenadas usando la banda segura, pero no se enviaron. Laye se quitó los auriculares. Estamos bloqueadas, dijo con dureza, alguien nos está interfiriendo desde nuestro lado a la mañana siguiente. Rahim dijo que algunos ancianos hablarían con nosotras, pero al pasar entre las tiendas todo se sentía mal. Demasiado quieto, demasiado perfecto. Y entonces ocurrió. Un estruendo partió el aire, seguido de explosiones que lanzaron cuerpos y lonas al cielo. Vi a Laye caer, sangre brotando de su hombro. Grité buscando a Rahim, pero ya había caído. Las manos extendidas en oración o advertencia, no lo supe. Luego, la oscuridad me tragó. Desperté con el escozor del salitre y el óxido. Una bombilla colgante oscilaba sobre una celda que olía a podredumbre y traición. Pasos se acercaban, firmes. Y lo vi. Capitán Darío Valls, ya sin uniforme, pero claramente al mando, junto a un hombre que reconocí de inmediato, Cortés, exoficial de logística. Expulsado con deshonra, ahora mercenario con precio fijo y ninguna lealtad. Podrías haberlo hecho fácil, dijo Valls, como si yo fuera una niña que se negó a portarse bien. Necesitábamos a alguien como tú, invisible, lista, útil. Pero quisiste jugar a heroína. Sus palabras me revolvieron por dentro. Usaron mi expediente, mis habilidades, para montar operaciones fuera del radar. Querían que fuera un peón. Y cuando me negué, planearon borrarme del todo. Subestimaron una cosa, la bufanda de Nor. La había atado a mi muñeca antes de la emboscada. Pero ahora la desaté y la pasé por la rendija de la ventana de la celda, visible desde arriba. Apenas, pero suficiente. Suficiente para ojos entrenados. La golpeé contra el metal 2 veces, pausé una vez más. Sosa en su forma más básica. El rescate llegó como trueno. Explosiones sacudieron el recinto. Disparos iluminaban los pasillos como relámpagos. Salía gatas de la celda, aturdida y magullada, mientras botas pasaban corriendo. Y entonces lo vi. Sam. No debía estar allí, pero claro que estaba. Debió seguir el rastro por su cuenta, desobedecer órdenes. Me empujó hacia la brecha, cubriendo mi retirada con fuego. «Corre», gritó. No avancé más de 20 metros antes de oír el disparo. Único, limpio, letal. Me giré, pero ya lo sabía. Lo sabía. Desde el silencio que siguió aquella noche. Al despegar en el helicóptero de evacuación, con Laye inconsciente a mi lado, sostenía el pañuelo de Nora en una mano y la chapa militar de Samuel en la otra. Me habían usado como cebo. Habían asesinado a un hombre que confiaba en mí. Y ahora verían lo que ocurría cuando los olvidados contraatacaban sin nada que perder. Cuando el C-17 aterrizó en la base aérea de Torrejón, ya no era la soldado que había partido.
Los documentos oficiales indicaban que estaba bajo protocolo de recuperación psicológica, otro eufemismo más dentro de esa larga lista de parches burocráticos. Pero la verdad era más peligrosa y mucho más frágil. Bajo una directiva especial del CNI, me concedieron una baja silenciosa para investigar la podredumbre que casi me había costado la vida. Mi tapadera era mi trauma. Mi arma, lo que Samuel dejó atrás. Me entregaron un maletín sellado al salir de la unidad médica, de dotación militar, doble cierre con código digital. El texto no sabía lo que contenía. Pero yo sí. Samuel lo había puesto en mis manos antes de que el equipo francés me sacara de aquel complejo. Sabrás cómo abrirlo, susurró, apenas consciente, con la sangre formando un charco bajo su cuerpo, y sabía. El cumpleaños de su hija, 3 de marzo de 2014. Samuel jamás olvidaba una fecha si se trataba de su familia. Confiaba en mí más que en su propio mando. Dentro del maletín había una unidad SSD delgada y una nota escrita con abreviaturas de campaña. Coordenadas, marcas horarias, apodos, Cárdenas, Vidal. Tomas transacciones rastreadas a través de una red de sociedades fantasma y falsas ONG. Y oculto al fondo del registro una cuenta vinculada a un banco en Zamora. La ciudad de Tomás. El mismo código postal que figuraba en la consultora defensiva que había mencionado su esposa en una cena. Todo legal, decía ella, no lo reporté todavía. Envié toda la unidad a alguien en quien confiaba aún más, Rosa Langa, abogada militar implacable que una vez compartió un puesto de vigilancia con Samuel en Herat, y que ahora operaba de forma independiente bajo la División de Supervisión de Conducta Interna. No hizo preguntas. Solo respondió, en revisión. Mantén los ojos abiertos, pero eso no era suficiente. Yo quería que Tomás se revolviera. Necesitaba que el mundo empezara a observarle como él, una vez observó desaparecer a otros. Así que creé una identidad falsa, Lucía Tárrega, periodista de investigación freelance, y conseguí una acreditación para una feria de defensa en Zaragoza. Tomás formaba parte del panel sobre innovación en logística táctica. La ironía nunca había sido tan poética. Entró con un traje gris pizarra, tan engreído como siempre, flanqueado por sus asistentes y 2 relaciones públicas. La sala no tendría más de 60 personas, expertos del sector, analistas de consejo, algunos contratistas. Pero ninguno importaba. Mi cámara ya estaba grabando, cuando el moderador pidió preguntas. Levanté la mano, la primera. Señor Ríos, dije con voz firme. ¿Puede explicar por qué su nombre aparece en el manifiesto de carga S-12 vinculado a un envío que causó la muerte de 3 cooperantes en el corredor de Sistán? La sala quedó en silencio. Su rostro palideció y luego se endureció. No sé qué sugieren sus documentos, dijo. Su empresa facilitó ese envío usando fondos de defensa canalizados a través de Green Roots. Usted dio el visto bueno, eso fue todo. Se marchó, sin negarlo. Sin contraargumentar, solo silencio envuelto en pánico. Recorté la grabación y la envié de forma anónima a Frontera Clara, un colectivo mediático de filtraciones con historial de exponer esqueletos clasificados a plena luz, en cuestión de horas. El clip era tendencia en canales encriptados bajo el título Consultor de defensa huye tras preguntas sobre crímenes de guerra. Y entonces llegó el golpe final, desde más cerca de casa. Mi padre llamó. Su voz sonaba áspera, cargada de algo entre furia y arrepentimiento. Elise, si sigues con esto, si sigues cavando. Se acabó. ¿Me oyes? Ya no eres parte de esta familia, podría haber gritado, podría haber llorado. En cambio, dejé que el silencio respirara un momento antes de responder. No hemos sido familia desde el día que dijiste que fui tu mayor error. No estoy cavando para destruirnos. Estoy cavando para encontrar lo que tú fuiste demasiado cobarde para mirar. Colgó sin decir más. De esa noche, sola en mi piso, contemplé la pared donde había colgado fotos. Hilos rojos y chinchetas, un mapa improvisado de traición. Pero ahora las piezas se encajaban. Ya no estaba acorralada. Estaba montando la trampa. Ellos abrieron el maletín de Samuel creyendo que moriría con él, pero subestimaron a la mujer en quien él confió. Y ahora iba por todos, no con armas, con pruebas, con luz. Para el mundo, yo ya no existía. Retirada. Deshonrada. Otra soldado más que se quebró bajo presión y desapareció en una vida anónima. Los documentos oficiales señalaban que no era apta para continuar en servicio por trauma psicológico. Representé mi papel a la perfección. Me mudé a un pueblo polvoriento de una sola calle en Teruel. Alquilé un viejo taller y empecé a reparar motores. La gente me dejaba en paz y yo les correspondía. Pero detrás de cada sudadera manchada de grasa y cada llave inglesa estaba la Operación Horizonte Ciego. Una misión autorizada en las sombras por una directiva interna del CNI. Una misión
basada en el engaño, el riesgo y el tipo de sacrificio que ninguna condecoración cubre. No tardó mucho. Tomás apareció puntual, con esa arrogancia planchada que llevaba como escudo. ¿Sigues jugando a soldado en las sombras?, soltó con desprecio. ¿O por fin te has rendido y te conviertes en otro fracaso más? Le entregué un USB, con una leve sonrisa. Depende de quién escriba la historia, ¿no crees? La unidad era un señuelo, cargada con rutas de armamento clasificadas, lo justo para hacer creer a un hombre como el que había conseguido influencia. Se fue sin hacer más preguntas. Siempre pensó que era impulsiva, emocional. Predecible. Le dio el dispositivo a Cárdenas. Fiel perro de los encargos, lo pasó a Vidal. Esa entrega fue registrada, cronometrada y supervisada por un equipo negro tan profundo que ni el Congreso sabía de su existencia. Sombra Sierra. Dentro del archivo falso había una señal GPS activada. En cuanto Vidal lo abrió en lo que creyó era un lugar seguro cerca de Ankara, la etiqueta se activó. Drones rodearon, puertas fueron derribadas. Rosa Langa lideró la redada ella misma, irrumpiendo en el piso franco con una orden de arresto que incluía 12 cargos federales, desde fraude militar hasta conspiración para tráfico internacional de armas. Pero Tomás no estaba. Se había marchado 3 horas antes, sin dejar rastro. Otra grieta en la telaraña, otra traición. Alguien lo volvió a avisar. Más tarde esa noche, sentada en mi garaje, contemplaba la pared manchada de grasa detrás del banco de trabajo. Nombres, conexiones, flechas que antes apuntaban a Vidal. Ahora se redirigían hacia arriba, en otra dirección. ¿Quién advirtió? A Tomás no era un simple confidente. Esto venía de lo alto, del Ministerio de Defensa, del CNI mismo. Alguien que conocía el manual porque lo había escrito. Vidal era una marioneta. Tomás, un estratega, pero ahora buscaba al arquitecto. Por un instante pensé en Samuel, en cómo murió creyendo que podríamos abrirnos paso hacia la luz si seguíamos adelante. Él construyó la trampa. Pero yo la activé demasiado tarde. Habíamos levantado una máscara solo para encontrar otra debajo. Ya no iba a la saga. Corría hacia el fuego con los ojos bien abiertos. Y el único camino ahora era Tirrón. El aire en Tirrón aquella noche era denso. Sin luna. Solo un cielo de terciopelo negro sobre el patio del consulado. Crucé la verja, lateral flanqueada por 2 agregados del Ejército del Aire, cuyos nombres ni pregunté. Mi nueva identidad era insípida en el papel, asesora de seguridad civil integrada en un equipo de enlace humanitario. Pero mi propósito era más profundo. Estaba allí para acabar con esto. No en silencio, no limpiamente, sino con la verdad. Dentro de la sala de conferencias del consulado, la tensión estalló en cuanto Tomás entró. Llevaba un traje gris claro, gemelos relucientes y la típica sonrisa que sabía dónde estaban todas las cámaras. Capitán Abreu, dijo con naturalidad, sin perder el ritmo, aún no sabes cuándo parar, ¿verdad? No respondí. Simplemente presioné el botón del proyector. En pantalla, imágenes granuladas del complejo cercano a la frontera pakistaní. La voz de Cárdenas llenó la sala. Las órdenes de Tomás se oían detrás. Sus palabras, casuales y escalofriantes, no importa si mueren del lado equivocado de la frontera. Son solo estadísticas, un silencio absoluto. Alguien de la delegación iraní se levantó y salió. Otra figura, un agente de Interpol, en la parte trasera, asintió con sutileza. Tomás se removió en la silla, calculando. Entonces lanzó su contraataque, deslizó un sobresellado sobre la mesa. Dentro, un informe clasificado, una nota oficial que confirmaba que, años atrás, yo había ayudado a Nora a escapar de una zona disputada contra órdenes directas. ¿Quieres hundirme?, dijo mirándome fijamente. Bien. Pero tú vienes conmigo. Mi pecho no se encogió. Mi mano no tembló. Sabía que esta sería una pelea sucia sin vencedores claros. Pero no, había terminado. Miré al representante del CNI que había estado en silencio en un rincón. Sin decir nada, colocó una carpeta delgada sobre la mesa. Dentro, la autopsia de Samuel. Causa de muerte, disparo por la espalda a 3 metros. No fuego enemigo. Un disparo silenciado de un arma reglamentaria española. Disparado por Cárdenas. Autorizado por Tomás. No parpadeé, no hablé. Pero mis puños se apretaron sobre el borde de la mesa. Así que nunca fue por estrategia, murmuré. Siempre fue por silencio. Entonces hice mi último movimiento. Saqué de mi bolsillo un USB delgado con un protocolo de transferencia cronometrado. Minutos antes de entrar al consulado. Había liberado su contenido, vídeos, documentos, audios, todo enviado a Frontera Clara. En todo el mundo, las pantallas se encendieron. Exclusiva, la guerra oculta. Contratistas privados españoles y lavado de armas en Irán. El televisor del pasillo parpadeó. Las imágenes se sucedían. Voces sorprendidas. Seguridad en movimiento.
Tomás se abalanzó, gritando algo que no quise oír. En segundos. Agentes lo escoltaron fuera. Seguía gritando. Seguía intentando reescribir la historia. Nadie lo escuchaba. Permanecí en esa sala, el aire crepitando a mi alrededor. No me sentía victoriosa. No me sentía triunfante. Estaba vacía, hueca tras años de huir. Mentir y perder a las únicas personas que importaban. Cuando el oficial de Interpol pasó junto a mí en la puerta, se detuvo y dijo en voz baja, a veces. Los soldados más valientes no llevan uniforme cuando cambian el mundo. No lloré, no sonreí, solo asentí porque sabía que esto no era el final. Era simplemente otro tipo de guerra, una que no se lucha con balas, sino con la verdad. Volver a suelo español no fue como en las películas. Sin casas en el cielo, sin saludos, nadie esperando con una bandera doblada ni con lágrimas. Me llevaron en un coche sin distintivos, me dejaron en Madrid antes del amanecer y susurraron. Esto nunca ocurrió. Tomás ahora era un fugitivo internacional. Cárdenas y Vidal estaban imputados bajo órdenes selladas. Pero yo seguía siendo, oficialmente, una oficial deshonrada. Expulsada por infracciones internas. Sí, los expuse. Pero la exposición no, es redención. No a ojos de quienes escribieron las reglas. Pasaron los días. Permanecí invisible, deslizándome por la ciudad como un fantasma. Hasta que, una mañana llegó un sobre con un sello europeo y sin remitente. Dentro del sobre había una sola hoja de papel, una nota. No podemos darte un desfile. Pero sí podemos darte pruebas, firmado con las iniciales del agente de Interpol, que me susurró en tirón. Adjunto venía un escaneo, una orden original firmada por Tomás autorizando 3 envíos de armas no registradas. Rastreadas directamente desde existencias militares de Estados Unidos, la misma documentación que había desaparecido, misteriosamente antes de las audiencias, recuperada, verificada. Semanas después recibí una invitación. No llegó por los canales habituales. Estaba escrita a mano, con caligrafía firme y envejecida. Casi no fui. Pero algo dentro de mí lo necesitaba. La sala era pequeña, apenas 6 sillas y un leve olor a café y burocracia olvidada. Rosalán estaba sentada en silencio en una esquina. Enfrente, el teniente coronel Montero me hizo un leve gesto de cabeza. Entonces entró una mujer de cabello plateado, con ropa civil pero una postura afilada como una navaja. No hacemos esto por reconocimiento, dijo, colocando una caja de madera sobre la mesa. Pero algunas medallas se llevan en silencio. Dentro había una réplica de la medalla al mérito distinguido. Sin nombre, sin inscripción, solo el peso de lo que se había hecho. Esa noche me senté sola en mi piso. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi madre, tu padre no dijo nada. Pero vio tu entrevista. Puso tu foto con el uniforme en la repisa del abuelo, no respondí. No pude. Pero me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. No se me llenaron los ojos. No, me tembló el cuerpo. Solo un dolor callado que surgía de un lugar más profundo que la memoria. Tal vez el perdón no llega con una disculpa. Tal vez es simplemente que, al fin, te ven, en silencio. Las mañanas en Cádiz llegaban con niebla y olor a salitre, suaves, constantes. Reconfortantes. Había alquilado una casita cerca del Instituto de Lenguas de Defensa, donde enseñaba técnicas de supervivencia y persa a nuevos reclutas. Ya no vestía uniforme, pero una parte de mí seguía moviéndose como si lo hiciera. Alerta, precisa. Silenciosa. Ya no era nadie oficial, solo una mujer con demasiadas historias y una voz lo bastante baja como para que solo la escucharan quienes realmente querían. Ya no llevaba el uniforme. Pero hay cosas que se quedan cosidas bajo la piel. Una mañana, mi buzón guardaba algo inusual. Una carta, no oficial ni digital, escrita a mano con trazos firmes y envejecidos. Todavía no puedo decir que tuviera razón, pero sé que me equivoqué. Si me lo permites. Me gustaría saludarte como a una compañera de armas. Estaba firmada. Por mi padre. No lloré. No sonreí. Solo doblé la carta y la sostuve en la mano durante un largo y silencioso minuto. Semanas más tarde volé a Galicia. Sin prensa. Sin anuncios. Era el 70 cumpleaños de mi padre. No llevé regalos, solo 3 cosas, una foto. Nuestra de cuando era niña, su brazo rodeando mis hombros delante del pajar. El pañuelo que Nora me dejó y la medalla sin nombre. En una caja de madera sencilla. Su casa no había cambiado. Tampoco los escalones de madera que crujían como huesos viejos al subir. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. No dijimos nada. No me abrazó. En lugar de eso, se mantuvo erguido, más rígido que en años, y entonces, en silencio. Llevó la mano a la frente en un saludo formal. La mirada al frente, sin palabras. Le devolví el saludo. Mi mano no tembló. Mi corazón no se rompió. Solo se detuvo. Eso era todo lo que necesitaba. No palabras.
solo que me saludaran como soy, de vuelta en Cádiz. Mi habitación es sencilla, no hay placas ni medallas en la pared, pero en mi escritorio descansan 3 objetos: una foto, recuerdo de la memoria, y los frágiles lazos de familia. Un pañuelo, símbolo de la compasión por aquellos que protegí y ya no tenían nombre. Y la medalla. Sin nombre grabado pero cargada de propósito. Luché por quienes no podían hacerlo. Me mantuve firme cuando nadie más lo hacía. Y cuando el mundo por fin se giró a mirar, yo ya había aprendido a sostenerme. Incluso en su silencio. Algunas batallas nunca se ven. Algunas victorias nunca se nombran. Pero la fuerza silenciosa de mantenerse por lo correcto, especialmente cuando nadie observa, es la que realmente perdura. En un mundo que a menudo olvida a sus luchadores silenciosos, que nunca olvidemos honrar nuestra propia voz, nuestra verdad y nuestra lucha por la luz en medio de las sombras. Si esta historia despertó algo en ti, me encantaría leerte. Deja un comentario, comparte tus pensamientos o simplemente di estoy aquí, y si quieres seguir caminando conmigo entre verdades no contadas, no olvides dar like, suscribirte y permanecer cerca. Gracias.